Vamos a ver dos cositas específicas y es como para que también entiendan de esto. Hay muchas empresas que obviamente manejan la producción del cemento, ¿sí? Dentro de esos también hay empresas que directamente generan el concreto, pero pues vamos a entender más o menos pues la producción, digamos, de mayor procesamiento es para llegar al cemento. Lo otro es agregarle los componentes que se requieran para obtener algunas dosificaciones. O con esa palabra se la van a aprender de aquí por el resto de vida. Dosificación significa qué tanto tengo que agregar de una cosa o de otra para obtener un nuevo producto o material. Nosotros en materia de lo que tiene que ver con morteros o con concretos, cualquiera de las dos, siempre vamos a estar hablando de dosificaciones. Yo les voy a enseñar, les voy a adelantar un poquitico sin hacer muchos cálculos, pero como para que entiendan eh, a lo que hay que llegar respecto de dosificaciones. Nosotros cuando hemos construido una casa, y supongan que en sus casas de pronto tienen algunas zonas que utilizaron cemento o que tienen de pronto alguna estructura que tenga concreto, eh, uno no llama a una ferretería, mándeme una columna de concreto de tanto por tanto y listo, y llega uno y la instala. No, eso hay que elaborarlo, ¿sí? Requería una formaleta, todo un poco de cosas. Eh, y resulta que para poder elaborarlo hay que agregar varios materiales. Para el caso del concreto, cemento, arena, triturado. La arena y el triturado tienen que tener un componente de granulometría. De eso que vimos al inicio del curso respecto de los materiales pétreos, la granulometría no solo en mecánica de suelos, no solo es para saber si el suelo aguanta, también nos va a servir precisamente con este tipo de componentes. Entonces, eh, digamos, vamos a tener arena de cierta granulometría, es decir, de cierto tamaño de los granos, grava de cierto tamaño precisamente de ese material térreo. Eh, Depende de la situación o las características de lo que quiera tener al final, tendrá ciertos aditivos y agua. Entonces, cada uno de esos componentes adicionales del cemento, tenemos que saber qué tanto hay que echarle, qué tanto hay que echarle, ¿por qué? Resulta que acontece que nosotros en general, todo lo que tiene que ver con cementos o concretos, siempre van a terminar ocupando un volumen. Y el volumen es algo que nosotros debemos determinar. Conseguimos un volumen completo de mortero de mortero de pega o para frisado o pañete de cualquier muro, que era la composición entre cemento, arena, algún aditivo eventualmente y agua. Y para el concreto, tanto cemento, tanta arena, tanto triturado, tanto aditivo, tanta agua. Los volúmenes nosotros los podemos sacar perfectamente porque son fáciles de medir. Vamos a tener un área y alguna longitud, altura o profundidad según sea el caso. O sea que es una cuestión que nosotros podemos determinar. Si nosotros tenemos el volumen total al final de lo que queremos, después empezaremos con algún tipo de, digamos, proceso a determinar, bueno, para obtener tal volumen necesito tanto de esto, es decir, cada uno de esos componentes para generar al final un solo elemento. Eso es lo que es la dosificación. Nosotros normalmente debemos aprender a dosificar muy bien porque nosotros casi siempre conseguimos cada componente de esos, grava, arena, si es el caso del refuerzo, el cemento, los conseguimos por aparte. Cada uno tiene su precio, cada uno tiene su costo, ¿sí? Según el transporte, según de dónde se está extrayendo, ¿sí? Cada uno tiene su propio costo. Y nosotros para poder generar cualquier proyecto necesitamos saber es el costo total de la obra. Por tanto, es necesario también saber los costos pequeños de cada uno de sus componentes. Así, nosotros vamos a poder determinar, tenemos que comprar tantos metros cúbicos de arena, tantos metros cúbicos de grava, tantas pacas de cemento.
Eso es lo que hacemos nosotros. Esa es la dosificación. Pero para llegar allá, y ojo, me le van a prestar bastante atención a este videito de cómo es la producción primero para generar lo que es el cemento. Porfa, me confirman si el sonido del video está correcto. Argos es una organización multinacional, productora. ¿Sí se escucha? Sí, señor. No. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, una vez más, aquí les voy a mostrar dos cosas respecto de dos empresas de las muchas que hay en Colombia, ¿sí? De las muchas que hay. Pero como para que entienda que no estoy casado con ninguna empresa, ni me están pagando nada por ser influencer, ni nada por el estilo. Y comercializadora de cemento y concreto, con presencia en Colombia, Estados Unidos y el Caribe. Cada uno de nuestros procesos tiene una historia. Historias como la del cemento. Esa mezcla de materiales calcáreos y arcillosos, además de otros que contienen sílice, alúmina y hierro, los cuales son procesados a altas temperaturas y mezclados con yeso. El cemento es un material que reacciona con el agua y que actúa como aglutinante, presentando propiedades de adherencia y cohesión que permiten la unión de fragmentos minerales entre sí, formando un todo compacto. Para elaborarlo se extraen de canteras seleccionadas materias primas como caliza, arcilla, mineral de hierro, arena y yeso. Una explotación responsable que busca la prevención, mitigación, corrección y compensación del impacto ambiental. Somos Luz Verde. Buscamos la sostenibilidad de nuestras operaciones a través del equilibrio entre la generación de rentabilidad, el desarrollo social y la disminución del impacto ambiental, teniendo como marco de referencia las buenas relaciones con los grupos de interés y los principios del Pacto Global y de buen gobierno. Y aunque este proceso puede variar en la forma y equipos utilizados, las grandes masas de piedras y arcilla que son extraídas de la cantera son transportadas en volquetas o bandas hacia su proceso de trituración. Allí son sometidas a una reducción sucesiva de tamaño, donde rocas de hasta 1 metro son trituradas hasta alcanzar partículas de 2 centímetros de diámetro, es decir, un poco más grandes que una uva. El material resultante se mezcla con la arcilla y los otros minerales en un proceso denominado prehomogenización, en el cual se alista para pasar a la molienda de materia prima. Este proceso es llevado a cabo en un molino donde la mezcla de materias primas se muele hasta convertirse en un polvo muy fino al que llamamos harina. Esta harina pasa a un proceso de homogenización y luego a un gran horno rotatorio donde circula a temperaturas entre 1450 y 1550 grados Celsius hasta ser calcinada, momento en el que sus componentes se funden y forman un material sólido conocido como clinker. A esta etapa la llamamos clinkerización, la parte más importante de la producción del cemento. En el proceso de clinkerización se deben alcanzar altas temperaturas. Para ello es necesario generar un gran poder calórico. Este se puede dar a partir del uso de combustibles tales como carbón, gas o derivados de petróleo. El proceso de producción de cemento es intensivo en consumo de energía. Teniendo en cuenta que cada tipo de combustible puede generar impactos importantes en el proceso, estos recursos son muy relevantes en el costo y cadena de valor del proceso. El clinker pasa a un molino con revestimientos metálicos, donde los materiales son reducidos a finuras menores a 44 micras, a través de unas bolas de acero distribuidas en su interior. Algo así como fragmentos más pequeños que la antena de un insecto. El resultado es el cemento, el cual se almacena en silos para, posteriormente, disponerlo para su ensacado o transporte a granel. Así llegará a cada obra, donde una nueva historia comenzará a construirse junto a nosotros, ya que nos preocupamos por las necesidades del cliente, haciendo un acercamiento y trabajo continuo con cada uno de ellos y brindándole el mejor servicio al cliente posible para que sus obras sean llevadas a cabo con éxito. Ok,
vamos a ir ahí como resumiendo. Entonces, por ahí nombraba de que venía una cantera. Entonces, digamos que la imagen que nos mostraron los compañeros en la diapositiva, más o menos es esquematizado a grandes rasgos el proceso. Ahí nombraban que ese material proviene de unas canteras. ¿Qué entienden ustedes por la palabra cantera? ¿Qué es una cantera? El lugar donde se extrae algún mineral. Correcto, exactamente. Normalmente una cantera es una explotación en algo que se denomina a cielo abierto. A cielo abierto significa que no tenemos nada por encima, tenemos el cielo tal cual. Es decir, que encontramos el material en estado natural. Para el caso, todos estos son materiales pétreos, ¿sí? Entonces, se extraen, se excavan. ¿Cómo creen que se puede, digamos, extraer material, ya sea la caliza, ya sea la arcilla? ¿Cómo creen que esa explotación se puede generar? ¿Cómo se puede extraer ese material? ¿Qué creen? Pero hablen. Profe, pues con procesos como, por lo menos, no sé, con dinamita, con... Ok, listo, perfecto. Es decir, que se pueden utilizar, por ejemplo, explosivos, ¿sí? De hecho, esa es una de las formas más comunes y normalmente es con la que se puede, normalmente se ejecutan esos procesos, ¿sí? Con eso, ojo, al utilizar, por ejemplo, explosivos, pues esos obviamente serán introducidos dentro de lo que es el pues digamos, el terreno propiamente dicho, ¿sí? Eso es algo natural. Entonces, para extraer ese material pétreo, pues nosotros no podemos simplemente coger y cortar con un cuchillo. Necesitamos que nos quede fácil de transportar. Entonces, nosotros no trasladamos una montaña ni nada por el estilo. No tenemos superpoderes mentales o llamamos a Thor y a Iron Man y que nos levanten la montaña y nos la lleven hasta allá. No, lastimosamente no los contratamos últimamente para eso. Entonces, para el caso, eh, necesitamos que nos quede fácil de transportar. Para poder transportarlo fácil, pues necesitamos volverlo más pequeño de forma tal que al menos tengamos algún tipo de transporte para poderlo llevar hasta el sitio de procesamiento para generar, en este caso, el cemento. Entonces, eso es lo que se busca con ese tipo de explosiones. Entonces, hay ciertos materiales que de pronto, desde la misma configuración de la montaña o la mina de explotación de ese material, tenemos maquinaria que de pronto directamente puede extraerlo. Pero hay ciertas condiciones de esos materiales pétreos que son muy duras, ¿sí? Son muy complicadas. Entonces, nos queda más fácil utilizar explosivos que se, que se, que se vuelva más fácil, digamos, se convierta en piezas más pequeñas y es así, utilizando otro tipo de maquinaria, lo que son las retroexcavadoras, los cargadores y sobre todo lo que son las volquetas, llevarlas hasta el sitio donde se va a continuar con el proceso. Esto hace parte del proceso, pero normalmente no necesariamente tiene que estar tan pegado al sitio de fabricación. Se busca que esté medianamente cerca, sí, porque deben entender ustedes que cada vez que algo requiera
requiera mucho transporte, se van a incrementar los costos. Y nosotros, en todo lo que tiene que ver con nuestro con nuestra profesión, pues los costos son fundamentales para poder ofrecer mejores proyectos, ¿sí? Que la gente sí no los permita, digamos, ofrecer, al menos. Si nosotros todo lo tenemos con los costos más altos, ténganlo por seguro que no vamos a conseguir mayor clientela, nos vamos a aislar. Entonces vamos a hacer un poquito de énfasis en esa cuestión, ahí rapidito, de cómo sería una extracción típica de este material de cantera. Esto es así, ¿y cómo se determina que ahí sí está el material que necesitamos? Pues para eso tuvo que haber existido un estudio de suelos. Entonces simplemente es eso, se utilizan los explosivos para poder, pues no podemos transportar, digamos, la montaña tan fácil. Bueno, entonces la volvemos trozos más pequeños que podamos manejar con nuestra maquinaria y para el caso empezaremos a utilizar algún tipo de ellas. Todo esto, digamos, cómo se llama cada una de estas maquinitas, cómo son sus insumos, qué características tienen, cuál es su rendimiento, es decir, qué tanto pueden desarrollar de su labor. Todo eso ustedes lo van a aprender en la asignatura que se denomina maquinaria y equipos, ¿sí? Para eso está esa asignatura. Pero en general, por ejemplo, ustedes ya deben empezar como a entender de que hay algunos que se denominan las retroexcavadoras, como esta, ¿sí? Y las volquetas son fundamentales en nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, adicional de esta, aunque este elemento no solamente puede escarbar y después colocar encima de lo que es la cuba de la volqueta, es decir, la zona que se puede llenar, también existen otro tipo de maquinaria que se denominan los cargadores y solamente es eso, coger de pronto material y poderlo colocar encima ¿encima de quién? De la maquinaria que nos sirve para transportar esto. En el video nos hablaban de que de pronto también se podían utilizar bandas transportadoras. Dependiendo de la situación, sí se pueden presentar, pero igual se verá en la necesidad de utilizar esta maquinaria para por lo menos colocarla en la banda transportadora y que llegue de pronto más directamente al proceso propiamente dicho de elaboración, ¿sí? Vamos a ver aquí de otra de esas marcas que también se consiguen por acá en nuestro país, que hablan sobre el cemento. Toda sociedad se ha preocupado por delimitar sus espacios vitales. Todo asentamiento humano ha buscado asignar a cada espacio una función. La arquitectura ha buscado, desde los inicios de la civilización, definir usos para cada edificación, ya sean viviendas, templos, palacios, museos, hospitales. El uso del espacio ha sido una preocupación del ser humano. Esta necesidad generó la búsqueda de materiales que hicieran más fácil la construcción de edificaciones, donde cada pueblo pudiera vivir con la mayor comodidad, seguridad y protección posible.
Holcim hace parte de esa búsqueda a través de la producción y el desarrollo de nuevos tipos de cemento que proveen soluciones a la industria de la construcción. En la planta de Nopsa, ubicada en el departamento de Boyacá, Holcim desarrolla y fabrica los diferentes cementos que requiere el mercado colombiano. Desde allí se distribuye y abastece cada rincón del país con productos de máxima calidad. El cemento es un material aglutinante en forma de polvo fino de color gris, que al entrar en contacto con el agua, reacciona formando una pasta homogénea y manejable, que tiene la capacidad de endurecerse, adquiriendo una consistencia pétrea. Este material es la base del desarrollo de obras civiles y arquitectónicas. Es difícil imaginar el avance de ciudades y naciones sin el cemento. Su producción se inicia en las canteras de roca caliza, con la extracción de materiales que constituyen las materias primas fundamentales para su elaboración. La caliza y la arcilla se obtienen de las canteras mediante procesos de explotación y extracción del material, que es transportado en grandes camiones hasta una máquina trituradora, en la cual las rocas de gran volumen son reducidas a un tamaño manejable. Las materias primas trituradas son pesadas, analizadas químicamente y conducidas por medio de bandas transportadoras hasta un patio en donde se depositan y mezclan de manera homogénea. Los materiales previamente mezclados se llevan a un molino vertical de rodillos, en donde se transforman en un polvo fino llamado crudo, mediante un proceso de molienda. El crudo se deposita en un silo de almacenamiento, en el que se homogeneiza antes de la siguiente fase de proceso. Posteriormente, el crudo se extrae del silo y se envía a un precalentador, donde se produce el intercambio de calor entre el material que desciende y los gases calientes que ascienden del horno, provenientes de la combustión del carbón, hasta llegar a una temperatura de 900 grados centígrados para ingresar así al horno. El precalentador es un equipo vertical localizado en una torre de unos 100 metros de altura. En el horno, el material adquiere más temperatura pasando por una fase líquida, en el que se mezclan todos los minerales y que por efecto de la rotación del horno hace que el material se aglomere llegando a una temperatura de 1450 grados centígrados, llamada fase de clinkerización, formándose los compuestos químicos con propiedades cementantes. Luego, este material se somete a un enfriamiento rápido, dando como resultado el clinker, producto base en la elaboración del cemento. El clinker es transportado a unos hilos de almacenamiento, para luego pasar a un molino donde se pulveriza con otros materiales, tales como yeso y puzzolana, que le brindan las características de resistencia y fraguado al producto final. Al terminar esta molienda, se obtiene el polvo que llamamos cemento, que es almacenado nuevamente en grandes hilos. Nuestras plantas cuentan con empacadoras rotatorias para el llenado de sacos de cemento, así como un equipo de paletización automático que acomoda los sacos y los deja listos para su posterior transporte y comercialización. Además, los cementos se pueden despachar en contenedores a granel. La aparición del cemento ha sido un factor determinante para el desarrollo de las naciones. Por eso, en Holcim trabajamos con fortaleza, desempeño y pasión para proveer al mercado colombiano de productos de calidad con excelente servicio y seguir contribuyendo así al progreso y desarrollo de las diferentes regiones y el país. Holcim, soluciones que construyen un... Buenas. Bien. Ok, entonces ya se entiende como un poquito mejor la importancia que es llegar a ese material que se denomina clinker, ¿sí? El clinker, digamos, es la base en forma de lo que es el cemento.
¿Por qué? Porque es ese material nuevo, ese nuevo componente que ya, si nosotros empezamos a pulverizarlo, y ojo, el clinker en el otro video sí lo pudimos como entender mucho mejor, son especies como de piedritas, de bolitas, que se forman precisamente con esa unión de esos materiales después de todo ese homogenización, pulverización, precalentado, metido en el horno giratorio, y después de eso enfriado rápidamente. Cuando ese proceso se desarrolla de esa forma, se obtiene el clinker. Pero ahí escucharon perfectamente que se le adicionaba el yeso, ¿sí? Y hablaron de una palabrita como muy particular. ¿Alguien se dio cuenta qué palabra nombraron ahí? ¿Para qué era precisamente que se le adicionaba yeso al clinker para formar la parte del cemento? Ahí hablaron de una palabra que se denomina para el fraguado. Del fraguado, Sí, ¿no? exactamente. ¿Entienden qué es el fraguado? ¿Alguien sabe qué es el fraguado? El fraguado es esto, si no estoy mal, la resistencia que coge esa cuando uno le va, digamos, humedeciendo el cemento, ¿no es? No. Cuando Y de ya aquí en está en su adelante, forma, digamos, dura, uno le va echando agua para que el fraguado, ¿no es? Para que no se llegue a cuartear. no, eso es el curado. Ya les explico bien todos esos términos. Y ojo, porque esto hace parte de eso que nos tenemos que aprender por el resto de vida. Una palabra con la que nosotros también vamos a trabajar toda la vida, siendo ingenieros civiles, obviamente, será el fraguado. Fraguado. Ya les comparto por acá para que vayan viendo específicamente cómo se escriben esos términos. ¿Ya se ven las diapositivas? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Entonces, términos que ustedes se van a aprender. El fraguado. ¿Sí? El fraguado es como se le denomina cuando ese elemento, esa mezcla, pasa de un estado pastoso a un estado sólido. Eso es el fraguado. Pasar de un estado pastoso, es decir, esa mezcla que vimos ahí de que le echaban agua a ese polvillo, de pronto tenía arena, tal. Cuando eso se endurece, ¿sí? Significa que fraguó. Es el paso de estado pastoso a el estado endurecido. Y ojo, resulta que acontece, ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Y para qué lo tenemos que tener en estado pastoso? Resulta y acontece que el estado pastoso es eso que les nombraba, que es una especie de fluido viscoso. Es decir, no es algo que esté, digamos, corriendo como cualquier líquido normal, sino que más o menos tiende como a tener alguna formita, o por lo menos se deja manejar. En ese momento, antes de fraguar, es como nosotros lo podemos utilizar para, digamos, pegar ciertas piezas, ¿sí? Diferentes, o en el caso tal, cuando tiene algún componente adicional o que hace parte del concreto, para moldearlo por medio de formaletas y que después se quede con esa forma. Es decir, después de fraguar, después de pasar del estado pastoso, él con esas reacciones químicas va a generar unas cuestiones, digamos, internas que van también a generar ese cambio, ¿sí? Ese cambio de ese estado a un estado sólido, a un estado endurecido. En alguna de las diapositivas que nos mostraron los compañeros, había específicamente una palabrita que hablaba de calor de hidratación. Ya lo voy a colocar por acá. Entonces, fraguado, así, general, a grandes rasgos, que no se les olvida.
Profe, pero usted está hablando de la mezcla del cemento como tal, o sea, ¿el cemento es el que se fragua o de qué mezcla está hablando? Ya sea la mezcla de concreto o la mezcla del mortero es la que se fragua. Ya les voy a decir bien qué es eso. Entonces, pasar de un estado pastoso a un estado endurecido. Entonces, para el caso, entonces vamos a definir también lo que se denominan morteros. Entonces, los morteros son la mezcla de cemento más arena más agua más eventualmente aditivos. Resulta y acontece, nosotros utilizamos, por ejemplo, lo que son los morteros, ya sea como mortero de pega, es decir, para poder, digamos, pegar una pieza, ya sea un bloque, un ladrillo, ¿sí? Y generar, por ejemplo, un muro perfectamente, o para que sirva para recubrimiento de un muro que ya se elaboró en mampostería y se genera lo que puede ser perfectamente el frisado pañete. Entonces, por aquí, algunos ejemplos de mortero. Entonces, resulta y acontece que nosotros, digamos, los morteros, si es un mortero de pega, sirve para elaborar normalmente muros en mampostería. Ojo, esa palabra mampostería quiere decir de que se utiliza normalmente algunas piezas que tengan que ver o que sean, tengan materia prima, un material pétreo. Para el caso, lo que son los ladrillos o los bloques son a base de arcilla, ¿sí? Normalmente. Pero también tenemos algunos bloques que son, digamos, elaborados con mismo mortero de cemento, ¿sí? Puede ser, simplemente se les dio alguna forma específica y se generaron varias piezas. Eso en lo que tiene que ver con mortero de pega, pero también tenemos, por ejemplo,
el mortero que es para pañete o friso, ¿sí? El frisado. Esa palabra friso también se utiliza en muchas regiones del país, ¿no? Incluso también fuera. Es el mortero para pañete o friso, es recubrimiento de muros en mampostería, ya sabemos que son los muros en mampostería, o elementos a base de concreto, es decir, con pañete también se puede recubrir, por ejemplo, columnas, por ejemplo, vigas, perfectamente, ¿sí? Esto, lo que es el mortero, entonces, es cemento más arena más agua más eventualmente aditivos. El cemento por sí solo, tiende a fraguar cuando empieza a absorber humedad del medio ambiente, es decir, se empieza a volver sólido, se empieza a volver una pelota. Pero, pues cuando le tenemos arena, le tenemos agua y si pues le agregamos algún aditivo, él se va a comportar de una manera, digamos, más manejable y que puede ganar resistencia, ¿sí? Los morteros tienen que tener resistencia. Adicional de las propiedades aglutinantes. Entonces, cuando esto se está mezclando, recién de que se le echó agua, tiene más o menos cierto comportamiento como un fluido viscoso, pero aún tampoco es que eso digamos, no se pueda manejar, se le puede dar cierta forma. Entonces, cuando tiene cierta forma, es decir, que tiene cierta plasticidad, ¿sí? Que le podemos dar cierta formita a eso, nosotros lo utilizamos precisamente para poder elaborar lo que son los muros o, por ejemplo, lo que tiene que ver con los pañetes, con los recubrimientos de muros. Pues cada uno tiene sus procesos específicos de desarrollo de esas actividades, pero en algún momento ese material, esa mezcla de mortero, se va a endurecer, ¿sí? Eso se endurece. El pasar de esa parte que era húmeda, que no tenía casi, digamos, firmeza, a algo que es sólido, eso es lo que se denomina fraguado. También le ocurre precisamente al concreto. Entonces, con el concreto es lo mismo.